Muy buenos días, mi nombre es Juan Pablo Martínez Delgado, soy licenciado en Física egresado de la Universidad Estatal Francisco José de Caldas y actualmente estoy cursando la maestría en Educación y Tecnología de la misma universidad. Es para mí un honor poder participar en este 10º encuentro de investigadores y docentes en Educación y Tecnología en el marco de las didácticas emergentes con la ponencia Secuencia didáctica calentándonos con el conocimiento, que nace del seno del grupo de investigación Didactec y como parte de mi propuesta de trabajo de grado. Introducción. En esta ponencia quiero comenzar resaltando que uno de los retos más frecuentes que enfrentamos a menudo los docentes de las ciencias naturales y en particular de la física es el lograr que nuestros estudiantes no solo memoricen conceptos, sino que los comprendan de manera profunda y puedan usarlos para explicar fenómenos reales de forma tal que puedan aterrizar sus conocimientos científicos a la cotidianidad. Uno de los casos más representativos de las dificultades en las que se presentan para los estudiantes a la hora de argumentar se da con los principios de calor y de temperatura. Principios que, a pesar de ser nociones presentes en la vida cotidiana, logran confundir a los estudiantes y al público en general. Por lo cual, estos terminan repitiendo en muchos casos sus definiciones sin entender realmente su significado físico y mucho menos su aplicación en contextos reales. Estas dificultades se relacionan en muchas ocasiones con prácticas de enseñanzas tradicionales en los que se privilegia solo la memoria, ya que en muchos casos estas prácticas están centradas principalmente en la transmisión de contenido y la repetición mecánica de procedimientos. Si bien esta estrategia puede facilitar una evaluación rápida, no contribuye a la formación de estudiantes críticos ni a la apropiación real de los conocimientos. Es por ello que se hace necesario repensar nuestras estrategias didácticas e incorporar propuestas que fortalezcan competencias argumentativas científicas en los estudiantes. Estrategias que los inviten a observar, a dialogar, experimentar y contrastar ideas, pero sobre todo a argumentar con fundamentos científicos, lo que se observa en su entorno cotidiano. Es por ello que a partir de esta situación surge la propuesta que les presentaré a continuación. La propuesta consiste en implementar una secuencia didáctica diseñada para la enseñanza de los conceptos de calor y de temperatura, de una forma activa, experimental y argumentativa. Dicha secuencia se está aplicando en este momento en una institución de educación media acelerada en el norte de Bogotá. Objetivo: diseñar e implementar una secuencia didáctica para la enseñanza del concepto de calor y de temperatura, articulando la teoría con la práctica experimental, con un enfoque contextualizado para evaluar la forma de argumentación de los estudiantes, para al final poder contrastar sus resultados con el modelo argumentativo de Toulmin. Pregunta de investigación: ¿qué impacto puede tener la implementación de una secuencia didáctica para la enseñanza de los conceptos de calor y temperatura en el desarrollo de la competencia argumentativa de los estudiantes en los que se aplica? Antecedentes. Para los antecedentes se utilizaron diversas fuentes de información, como por ejemplo la plataforma Cielo, entre otras, con un criterio de calidad de ser tesis de maestría de un rango no mayor a 8 años de antigüedad, en los que se encontraron varios trabajos de interés que se destacan por implementar estrategias didácticas para enriquecer la forma de argumentación. Por ejemplo, se destaca entre ellas una propuesta que utiliza la construcción de videos tutoriales para el diseño y la construcción de un calorímetro, para a partir de la explicación en el tutorial hecho por los estudiantes mismos, fortalecer el nivel de argumentación. Solo por citar un trabajo de 22 que he podido encontrar, entre los cuales se encuentran 15 trabajos nacionales y 7 internacionales de importancia para la investigación. Para el contexto, les puedo mencionar que esta propuesta se realiza en una institución que trabaja bajo la modalidad de educación acelerada, dirigida a estudiantes con trayectorias escolares, digámoslo así, diversas, y en muchas ocasiones interrumpidas, en donde se desarrolla un enfoque de aprendizaje por procesos individuales y de manera acelerada.
Problemática. A pesar de los buenos resultados académicos del modelo de la institución, se pudo notar la necesidad de mejorar la comprensión y la argumentación científica, en especial en las ciencias naturales, particularmente la física, como área específica. Y dentro de la temática de la termodinámica, ya que en muchos casos se puede evidenciar que los estudiantes suelen memorizar sin comprender los conceptos, y esto termina dificultando la capacidad de relacionar los mismos con situaciones de la vida cotidiana. Aunque suelen ser muy hábiles para resolver algoritmos, no lo son tanto para argumentar estos resultados y las consecuencias de estos resultados en un problema. Metodología. La propuesta se desarrolla mediante una metodología ágil, en constante diálogo con las necesidades del aula, con el aula de clase, y está diseñado con un ciclo adaptado del modelo de la metodología mejor Extreme Programming, que en adelante llamaré XP, que consiste en la planeación, diseño, elaboración y socialización de propuestas. Se resalta además que la intervención es de tipo cualitativa, de forma investigación-acción, con el enfoque didáctico de la enseñanza por indagación y por medio del aprendizaje activo. Implementación en el aula. La secuencia didáctica fue implementada en un grupo de educación media de edades entre 16 a 18 años, en el que se promovió el trabajo colaborativo, se fomentó la experiencia práctica y la reflexión crítica. Por ejemplo, cuando se construye un termómetro, los estudiantes no solo observan el fenómeno de la dilatación térmica que se da dentro del termómetro, sino que explican por qué ocurre esto y cómo pueden validar el funcionamiento de este instrumento de medición con sus conocimientos, lo que permite confrontar sus ideas previas y fortalecer su capacidad de argumentar de forma científica. En cada sesión se retoman las ideas argumentativas de los estudiantes y se contrastan con el modelo argumentativo de Tolmin. Fundamentos conceptuales. El modelo argumentativo de Tolmin es un modelo propuesto por el filósofo Stephen Tolmin para analizar cómo se construyen los argumentos de forma práctica en situaciones reales, lo que permite estructurar un argumento sólido y entender cómo justificar una afirmación de manera clara. Este modelo se divide básicamente en 6 etapas. La primera etapa se denomina la afirmación, que se refiere a lo que se quiere defender o a la conclusión del argumento que se quiere brindar. La segunda etapa se trata de recopilar las evidencias que respaldan la afirmación. La tercera es la garantía, que consiste en encontrar un enlace lógico que conecte las pruebas encontradas con la afirmación hecha. La cuarta etapa se denomina respaldo, que consiste en encontrar justificaciones que le den más fuerza a la afirmación propuesta. La quinta etapa se denomina calificador modal, que indica el grado de certeza del argumento. Para finalizar, se tiene que la sexta etapa, que se denomina refutación, en la cual se reconocen las posibles objeciones o excepciones que puede tener la afirmación que se ha dado. Por otra parte, tenemos los conceptos de calor y temperatura, que son los conceptos científicos que abordamos en nuestra investigación, y que se puede afirmar, por un lado, que el calor es una forma de transferencia de energía que se da entre por lo menos dos cuerpos a distintas temperaturas, mientras que la temperatura es la medida de la energía interna que tienen los cuerpos. De la didáctica podemos establecer que busca mejorar el aprendizaje mediante la toma de decisiones y el uso sistemático de saberes. Este pensamiento lo he extraído de los autores Uribe y Zavala. Y de las secuencias didácticas se establece también desde Zavala que deben tener coherencia en contenidos, métodos y evaluaciones para favorecer la construcción del conocimiento. En este momento me dispongo a hablar específicamente de la secuencia didáctica que se desarrolla en este momento. La secuencia didáctica se distribuye en 4 fases, cada una de ellas con varias etapas que en total suman 21.
La fase 1 o fase preliminar, la primera fase que se denomina sensibilización, va de la etapa 1 a la etapa 3, en las que se busca despertar el interés de los estudiantes a través de, por ejemplo, preguntas retadoras y actividades prácticas que sean cercanas a su contexto, para motivar su participación. Esta fase inicia con 3 actividades claves en la primera etapa. Se muestran 2 videos. Estos videos son cortos sobre el aprendizaje activo para que los estudiantes puedan comprender que este proceso será diferente, ya que será más participativo y más práctico. En la tercera etapa se propone una actividad experiencial, en donde se les invita a comer a los estudiantes un pan de bono recién sacado del horno. Y se les hace la pregunta: ¿te atreves a darle un mordisco? Esto les permite abrirse a la discusión sobre el concepto de calor y de temperatura. También hay que resaltar que en esta primera fase deben leer las primeras páginas de la secuencia, que les permitirá familiarizarse con el objetivo del proyecto. La fase 2, que se denominada fundamentación, va de las etapas 4 a 8 y es el momento donde se abordan los conceptos claves de manera guiada, combinando, por ejemplo, preguntas conceptuales, experimentos virtuales y ejercicios de lápiz y papel, en donde se promueve la construcción teórica para, una vez captada la atención, poder avanzar en los fundamentos científicos tales como la dilatación térmica, el calor específico, pero sobre todo la diferencia entre el concepto de calor y el concepto de temperatura. Cada etapa de la fase 2 utiliza recursos diversos como videos animados, ejercicios escritos y actividades de consulta. En esta parte se utiliza la metodología XP, donde se planea cómo se presentarán los contenidos y los recursos didácticos pertinentes para facilitar la comprensión. Además, en cada etapa de esta fase se proporcionan momentos para la argumentación guiada. Los estudiantes deben justificar sus respuestas utilizando elementos del modelo argumentativo de Toulmin, como la afirmación, los datos y las garantías. La fase 3 o momento de afianzamiento, que va de la etapa 9 a 18, es el momento más intensivo e importante de la secuencia, cuyo objetivo es el de profundizar, experimentar y aplicar lo aprendido en situaciones prácticas y significativas. Aquí los estudiantes pasan de la teoría en la segunda fase a las etapas prácticas de la primera parte. Trabajan con simuladores y laboratorios virtuales, por ejemplo, observando cómo varía el calor específico de diferentes materiales y analizando cómo se produce el cambio de fase, para luego una parte práctica donde construyen un termómetro casero y realizan experimentos para visualizar el movimiento de las moléculas. Finalmente construyen un calorímetro artesanal y en esta fase responden a la etapa de elaboración del modelo metodológico XP, en la que los estudiantes promueven, ajustan y mejoran sus desarrollos. Cada etapa terminada con una forma de argumentación oral o escrita. Se les pide que expliquen por qué suceden ciertos fenómenos, aplicando sin ellos saberlos el modelo argumentativo de Toulmin. Esto fortalece no solo la comprensión científica, sino también la capacidad de argumentación con evidencias. Por último, tenemos la fase 4 o de evaluación, que va de la etapa 19 a la 21, cuyo objetivo es evaluar el aprendizaje desde lo conceptual y desde lo argumentativo. En estas últimas 3 etapas, los estudiantes consolidan su aprendizaje. Primero graban un video mostrando el uso del calorímetro que construyen con sus propias palabras y explican cómo calcular el calor específico del cobre. Luego aplican sus conocimientos en una evaluación tipo prueba objetiva con 10 preguntas de opción múltiple. Y finalmente se promueve una reflexión que conecta lo aprendido con situaciones de la cotidianidad. En esta fase de socialización del modelo XP, los estudiantes presentan sus productos y argumentan en grupo, permitiendo así aprendizaje colectivo. Reflexiones finales. Para finalizar, quiero resaltar que los resultados han sido muy positivos en torno a la mejora de la comprensión de los conceptos científicos abordados, donde también se destaca la participación activa, el desarrollo de habilidades investigativas y argumentativas. Se evidencia también el fortalecimiento en la conexión de lo aprendido con los fenómenos de la cotidianidad. En los retos principales tienen que ver con el tiempo limitado para implementar la secuencia y, por otra parte, con la diversidad en los niveles previos del conocimiento de cada estudiante y de sus estilos propios de aprendizaje, y la escasa experiencia personal en aplicar ese tipo de propuestas. En proyecciones,
Las proyecciones que se esperan es el escalamiento de ese tipo de secuencias a otras áreas de conocimiento y a otros niveles académicos. Además, es evidente que la oportunidad de implementar secuencias científicas con enfoque STEAM es inmejorable. Quiero destacar para finalizar que los estudiantes al final valoran positivamente todas las actividades y en particular aquellas que son del tipo práctico, como lo son los de construcción, como herramienta de aprendizaje. Y estas experiencias demuestran que es posible incluso en contextos como en el de educación acelerada, promover una comprensión profunda y argumentativa de las ciencias. Espero que esta experiencia pueda ser útil para impulsar prácticas similares en otras aulas. Muchísimas gracias.